Tenía Ricardo Delgado, que es economista, presidente de Analítica. Ricardo, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Antonio, ¿cómo va? ¿Qué expectativa tienen del índice que dará a conocer hoy el INDEC? Bueno, nosotros cerramos noviembre con un número del 5.8%. Es probable que quede por debajo entonces del 6%. Que empiece con 5 y no con 6, me parece que es el efecto que está buscando, digamos, el efecto económico, y se hace más en particular a la incidencia de la inflación, empezó tibiamente a descender. Y me parece que es un efecto que, si bien no se va a notar claramente en la sensación térmica de los bolsillos muy castigados de los argentinos, evidentemente es parte de este proceso que quiere comunicar Massa, de que la inflación puede bajar al 3-4% mensual allá por el medio año. Pero yo lo que creo, Ricardo, también es que la clase dirigente en la Argentina está viviendo otra película. Está viendo otra película que nosotros no la vemos. Y hablo de todos, de un partido, de otro, del medio. Vive una realidad que el argentino común no lo vive, que le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, que no tiene referencia de precios, que uno nota que hay una impericia en ciertos sectores del gobierno, de oficialismo, de oposición, que no comprenden cuál es la realidad del argentino medio. A mí me da la impresión es exactamente esa. Tengo la sensación, de todos modos, que ha habido, a partir sobre todo, Antonio, de la gran crisis cambiaria que hubo entre junio y julio de este año, en donde, bueno, obviamente hubo se dio la salida de Martín Guzmán del ministerio, la llegada de Batakis por 15 días y luego finalmente la llegada de Massa. Una mayor, si se quiere, asunción de realismo por parte, por lo menos en términos económicos, del gobierno. Allí comenzó un proceso de corrección macro razonablemente importante, sobre todo en lo fiscal y lo monetario. Se dejó de discutir si el acuerdo con el fondo había que cumplirlo o no, si estaba bien o no. El gobierno, digamos, dijo, bueno, este es la hoja de ruta y sobre esto vamos a trabajar. Y ahora me parece que viene la parte más difícil, ¿no? Y es justamente empezar a bajar la inflación. Sin bajar la inflación, nada de lo que se haga en materia económica puede dar buenos resultados. Y pensemos ahora, Antonio, que el gobierno puede confundirse, una parte al menos del gobierno puede confundirse si la inflación moderadamente puede empezar a bajar y pretende volver a lo que fue, digamos, la economía o el manejo económico hasta la llegada de Sergio Massa, ¿no? Pensemos que entramos en un año electoral. Entonces, digamos, en años electorales hay más presiones por aumentar el gasto, hay más presiones por dar aumentos salariales que no están adentro de la lógica, y eso puede complicar, claramente. Y te cuento el primero, Ricardo, es que las pymes ya te están diciendo que no pueden pagar las 24.000 pesos. Esto es una realidad, claro. Guste o no guste. Bueno, claro, ahí hay un tema que a veces uno, por supuesto, quiere la recomposición salarial y bienvenida, digamos, ¿no? Claramente todos percibimos ingresos en pesos, nosotros los que nos escuchan, pero bueno, hay que entender también realidades. Es cierto que hay sectores que mejoraron mucho su rentabilidad, pero una enorme cantidad de sectores pymes, sobre todo, que han sido muy castigados, incluso durante la pandemia, todavía están en proceso de recomposición. Muchas de esas pymes hoy están o muy endeudadas o con bajas ventas. Esto se va a dar además, Antonio, en un momento en donde empieza a caer la actividad económica, se empieza a notar un enfriamiento del consumo producto de la inflación y el impacto de la inflación sobre los ingresos, sobre los salarios. Y bueno, va a ser un proceso complejo, sí. Lo que pasa es que me parece que hay que comprender que las realidades son diferentes. Una cosa es una gran cadena de supermercados y otra cosa es una almacén de barrio. Exactamente. Es lo que no se comprende. Digamos, ponerlos a todos en la misma vara me parece que es como mínimo injusto, ¿no? Y es un error, más allá de la injusticia, es un error económico, porque no están todos en la misma situación. No es lo mismo. Y lo que hay que entender, y la política tiene que comprender, que no todo es lo mismo. Exactamente. Yo creo que, de vuelta, decisiones que se toman en un escritorio, a veces chocan con realidades que son diametralmente opuestas a lo que se piensa en el sector.
Y hay un tema salarial que es muy complicado, muy complejo por el bajo valor del peso, o por el desprecio o la depreciación salarial, y el argentino ya desprecia el peso, lo gasta. Bueno, eso es parte del fenómeno inflacionario, claramente. O sea, el gobierno viene tratando de hacer justamente, bajar la inflación tiene que ver con tratar de defender el peso. Yo creo que eso creo que todos lo tenemos que tener en claro, sobre todo el gobierno, ¿no? O los gobiernos que son los que gestionan. Me parece además hay otro problema, ¿no? La defensa del salario. Estamos hablando de estos 24.000 pesos para los trabajadores registrados, pero hay una enorme cantidad de trabajadores, casi la mitad o un poco menos, que no están registrados, que están en negro y demás, que no van a percibir nada, que son los que peor están en términos de ingreso, en términos de posibilidades de recuperar capacidad de compra, que tienen básicamente los peores trabajos, los trabajos menos calificados son los trabajos que no están registrados, que no tienen un sindicato detrás, que no tienen condiciones laborales mínimas, pago de aportes patronales, digamos que están literalmente a la intemperie. Hay una enorme cantidad de argentinos en esa condición, y sobre ello tampoco, cuando uno mira los números oficiales, por supuesto, ve que los ingresos de esos sectores han caído mucho más que los trabajadores registrados, sean públicos o privados. También hay que mirar a ese enorme masa de trabajadores argentinos que están en una condición de vulnerabilidad muy marcada. Según el INDEC son 5.200.000. Según el INDEC, que el Estado mismo registró, son 5.200.000. Ahora yo me pregunto, ¿el Estado registra esto y no hace nada? Porque es loco. Bueno, claro, por eso yo creo que el gobierno ha equivocado el eje cuando no tomó las medidas adecuadas en su momento para atacar la inflación. No hay peor cosa para aquel vulnerable que no tiene ninguna protección laboral que la inflación, porque no hay manera de recuperar ingresos. Entonces, eso hace que obviamente su calidad de vida sea cada vez peor. Y un dato más, yendo a la cuestión ya de los trabajadores formales. Hay un dato reciente, un informe reciente que demuestra que casi un 20%, uno de cada 5 trabajadores registrados hoy es pobre. O sea, percibe un salario que está por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y ese es un dato que también tiene que llamar a la reflexión. Es la primera vez en Argentina que tenemos trabajadores formales pobres. Y entonces ahí, de vuelta, son estas pequeñas tragedias, estas imágenes tan complejas, que muestran el daño que le hace la inflación a la Argentina. Por eso me parece que no hay mejor política de ingresos y mejor política salarial que bajar la inflación sostenidamente de manera creíble. Ricardo, un abrazo grande. Un gran abrazo, Antonio. Un gran abrazo, Antonio.